Hoy estamos con Hugo Moldis, un analista político quien ayudará a entender por qué los ciudadanos ya no confían en sus representantes y más que todo, ¿no? ¿Qué factor implica en esto el desajuste entre los políticos y la gente, ¿no? En nuestra encuesta nos ha dicho que no confían mucho en los políticos. ¿Cuál sería el origen? Bueno, por lo general la gente responde de esa manera, lo que no implica que sienta lo que está diciendo o que racionalmente sea consecuente en el momento de campañas electorales y mucho menos en el momento del voto. Por lo general la gente asocia lo político con aquel que se aprovecha de la gente, con aquellos que prefieren dedicarse a la política antes que trabajar, o con aquellos que están apadrinados por alguien, en fin, lo político como lo malo. Esas son respuestas que normalmente se dan en la sociedad y que a veces se acentúan en momentos como los que estamos viviendo, lo que no implica, reitero, que en el fondo desprecien la política, ¿no? Eh, el temor de la gente es que al responder que sí cree un político, lo vinculen necesariamente a una organización política, a un partido o a un candidato. Son muy pocos, y eso demuestra las entrevistas que se han hecho, son muy pocos los que transparentemente dicen por quién o van a votar o quién va a ser político de su agrado, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con saber leer ese tipo de respuestas de la gente. Segundo, depende mucho de la edad. Normalmente la antipolítica, que es lo que estamos viendo como resultado del neoliberalismo, es más bien bastante funcional a los partidos que son defensores del sistema establecido. Y cuando digo sistema establecido, estoy hablando de la organización capitalista de la producción. Normalmente el neoliberalismo, lo que ha metido en las universidades, en los colegios, e incluso en los medios de comunicación o hasta a través de la familia, una familia que tiene que dedicarle más tiempo al trabajo que a estar con los hijos, que a estar con los nietos, que a estar con los sobrinos, en el sentido de familia en el sentido amplio de la palabra, eh, eh, han, eh, han sido como moldeados en el sentido que la política no es buena, que la política es muy mala. Pero detrás de ese tipo de ideas, lo que se hace es decir, la política es para unos cuantos, los elegidos, los privilegiados, y es mejor no meterse en política y dedicarse a trabajar. Con ese tipo de razonamiento, lo que se hace es reproducir el sistema vigente y cerrar puertas, cerrar espacios de participación activa de la gente, porque hay una cosa que es real. Solo en la medida en que los pueblos que están politizados en el sentido amplio de la palabra, no estoy hablando de partidizados, ¿no? La militancia es una cuestión de decisión mucho más restringida. En la medida que los pueblos están politizados, participan activamente, no solo en la democracia al momento de votar, sino que participan en el momento de dar una opinión, de buscar los mecanismos de participación, valga la redundancia, y de decisión, ¿no? Es decir, la política en el sentido amplio y la democracia en el sentido amplio de la palabra. Por lo tanto, la antipolítica está alimentada tradicionalmente por los partidos de la derecha y que se instala en sectores muy conservadores de la sociedad. Ahora hay un riesgo ahí. La antipolítica puede llevar al fascismo, es decir, a patear incluso la concepción liberal de la política, la concepción liberal de la democracia. Fíjense que no estoy hablando de la concepción revolucionaria ni socialista de la democracia y del Estado, sino a patear más bien es incluso la concepción liberal y de ahí un paso a instalar regímenes fascistas
más bien, ya instalar regiones básicas es solo un solo paso. Fíjense, la campaña de Bukele, la campaña de Milei, se basa principalmente en la antipolítica, ¿no? Así que hay que también tener mucho por eso cuidado con las respuestas y escudriñar un poquito más a fondo lo que la gente está pensando. Ahora, desde una perspectiva de izquierda, antisistémica, es importante hacer hincapié no solo en el tema electoral, que es a veces donde se equivoca la izquierda, sino hacer énfasis en la necesidad de generar conciencia, de generar educación. José Martí, este gran escritor, poeta cubano, decía que hay que ser cultos para ser libres. Y uno adquiere la cultura, en el sentido amplio de la palabra, en la medida que interactúa con los demás, en la medida que no se aleja de su historia larga, de su memoria larga, en la medida que es capaz de entender que los mecanismos de dominación, explotación y opresión prevalecientes tienen que ver mucho con el tipo de sistema que se tiene, que en el caso latinoamericano y en el caso boliviano en particular, hay una relación muy estrecha entre capitalismo y colonialismo, ¿no? Capitalismo para al servicio de unos cuantos, colonialismo al servicio de unos cuantos. Reitero, ¿no es cierto?, que la mayoría se dedica a trabajar, es decir, a vender su fuerza de trabajo, a ser explotado, a ser oprimido, a estar excluido de los mecanismos de participación y decisión política, mientras unos cuantos, los elegidos, son aquellos que sí tienen derecho a vivir mejor que los otros, a ganar más plata que los otros, a tener mejores condiciones de vida que los otros.